Los saludo con la paz de Cristo. Y antes que nada, ¿verdad? Pues decir que estoy muy agradecido con el Señor porque me permite estar, en primer lugar, pues una vez más aquí reunido junto con ustedes, ¿verdad? Con los que se gozan, ¿verdad? Nos gozamos con los que se gozan. Entonces, soy muy agradecido con Dios porque me permite estar también, ¿verdad? Aquí con esta participación. Agradezco también a las personas involucradas. Y pues bueno, vamos a dar continuidad con este tema. Y antes de abordar con el tema, me gustaría que hiciéramos una oración. Si les parece, están de acuerdo conmigo, para que sea el Señor en todo momento el que nos dirija, ¿verdad? El que nos dé discernimiento y el que sea el que nos dé el entendimiento el día de hoy, ¿verdad? Que su Espíritu Santo nos aborde y el día de hoy nos podamos llevar algo a casa y a seguir, ¿verdad? Con nuestra vida. Amén. Señor Jesucristo, Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor Jesús, por este lugar, porque tú, Señor, pones todos los medios para poder reunirnos, Señor Jesús, en tu nombre. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que nos des de tu gracia, que nos des, Señor Jesús, de tu entendimiento, de tu discernimiento, para poder comprender, Señor, lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, el que nos enseñe, para poder, Señor Jesús, avanzar en esta vida y seguir a la meta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí, de los que han tenido esos coches antiguos o incluso de los autos contemporáneos, se nos ha encendido una lucecita en el tablero? ¿Sí? Yo creo que a todos, ¿verdad? En algún momento. Y esa lucecita, digo, antes en los coches, ¿verdad? Que eran de un poquito de más de batalla, pues parecía que podíamos continuar un poquito, ¿no? Con esa luz, ¿no? Permanecía ahí la luz y muchas veces, a veces ni la atendíamos la luz. Estaba una lucecita ahí, latente, pero esos autos, no sé, tenían algo, ¿verdad? Que nos ayudaban a continuar así. Malamente, creo yo, porque desafortunadamente, pues pasaba el tiempo, decíamos, pues mi auto funciona, puedo ir de un lugar a otro y pues no pasa nada. Entonces postergábamos el llevarlo al mecánico, ¿cierto? ¿A cuántos les pasaba? A mí me sucedía, ¿sí? Anteriormente tenía una camionetita austera que usábamos ahí en el trabajo y era así, era una camioneta que prendía los foquitos, pero era útil, ¿sí? Pero hoy, ¿qué sucede? Hoy los autos modernos nos prende una luz y inmediatamente, ¿no? Nos manda una señal a un sensor y pareciera que el auto empieza a protegerse más. ¿Por qué les pregunto esto? Antes de darles, ¿verdad?, el título de la enseñanza de hoy, creo que nuestra vida es similar a ese check engine, ¿verdad? Esa lucecita. Muchas veces enciende esa luz, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, en nuestro camino, pero lo postergamos para llevarlo al mecánico, ¿verdad? Para llevarlo a Dios, para atender ese problema. ¿Por qué? Porque decimos, quizá no pasa nada, quizá lo puedo atender después, ¿sí? Y quise, ¿verdad?, introducir el tema a través de ese pensamiento, porque precisamente hace una semana, ¿verdad?, digo, estoy agradecido con Dios porque me permitió cumplir un año más de vida. Y justo ese día que parecía ser perfecto, digo, quizá mi esposa no va a dejar mentir, íbamos de regreso a casa, habíamos cenado muy rico, habíamos pasado un día maravilloso, gracias a Dios, y veníamos de regreso y me prende el check engine del coche y me empieza a temblar el auto. ¿Y qué pasó? Yo tenía pues varias opciones, ¿no? Como saben, nosotros venimos llegando a la ciudad y nos han dicho, oye, es peligroso, no te detengas aquí, no te detengas aquí. Pero esa luz empezó a darme un problema en el auto, entonces ya no revolucionaba, me tuve que detener, me tuve que agachar, ¿no?, revisar el cofre, que no fuera algo grave, y ya más o menos sospeché que era la falla, ¿no? Una bobina. Dije, bueno, creo que alcanzo a llegar a la casa.
Entonces, pensando en eso, creo que muchas de las veces nos pasa esto, ¿verdad? A veces podemos llegar y lo postergamos. Bueno, yo al día siguiente lo atendí el problema, porque el mecánico, ¿verdad?, me dijo, ¿sabes qué? Si sigues con ese problema, al rato no vas a tener uno, sino vas a tener dos, o vas a tener una falla múltiple, ¿verdad?, en tu coche. Bueno, y atendimos el consejo, y gracias a Dios ahorita el auto, ¿verdad?, está bien, gracias a Dios. Entonces, pensando en eso, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, de su sabiduría, y el Señor, ¿qué tengo que enseñar? ¿Qué es lo que tengo que compartir? Y así como el Señor, ¿verdad?, enseñaba desde lo cotidiano, desde lo más cotidiano, y que hasta la actualidad, esa cotidianidad nos ha enseñado mucho, ¿sí? Y pensaba justamente en eso. El tema de hoy tiene por nombre Selah. Detente, escucha, medita y acciona. Amén. Selah. ¿Cuántos recuerdan esa palabra o la han visto por ahí en alguna parte de la Biblia? ¿Sí? ¿Me ayudan levantando su mano? ¿Cuántos han visto esa palabra en la Biblia? ¿Sí? Sobre todo, ¿en qué libro? En Salmos, ¿verdad? Ahí la hemos visto. ¿Alguno de los presentes, déjenme pongo los lentes, alguno de los presentes sabe qué significa esa palabra? ¿Sí, hermana? Sí, ok. Ciertamente Selah, y no se sienta mal por no saberlo, ¿ok? Yo estaba igual cuando yo dije, oye, es verdad. En Salmos esa palabra, ¿verdad? Está el Salmo y luego Selah. ¿Qué significa Selah? Hace unos años, ¿verdad? En Tepic, en el coro de Tepic, me acuerdo que compusieron una alabanza con esa palabra. Incluso la cantamos, la canté la alabanza, pero no entendía qué era el mensaje, ¿sí? Y cuántas veces, ¿verdad?, nosotros vemos algo, decimos, bueno, pues está ahí, pero no sabemos cuál es el significado real, ¿sí? Y bueno, como es una palabra que está dentro de la palabra de Dios, me tomé la libertad de hoy, junto con ustedes, examinarla, estudiarla y tener un poquito más de claridad con ella, ¿vale? Muy bien. Abordando el tema, para esto tuve que tomar algunas fuentes, ¿verdad?, de algunos comentaristas que hacen conclusiones, que hacen sus exégesis, evidentemente, algunos traductores de la Biblia hebrea, ¿sí? ¿Por qué? Nada más para sonar padre, ¿verdad?, decir, el hermano estudió el tema de la traducción hebrea. No, resulta que esa palabra, al ser precisamente una palabra hebrea, nunca se pudo traducir. ¿Pero por qué? Porque no se le pudo encontrar un significado. Entonces, por eso es que usted, hasta la actualidad, en la Biblia sigue viéndola como está, en hebreo, ¿sí? Ok. Para esto, ¿verdad?, estudié unas fuentes donde se dice lo siguiente. Vamos a empezar a abordarla. Tiene varios significados, pero vamos a hablar sobre esos significados un poquito más conocidos y vamos a ir abordando el tema. Selah es un término hebreo. Está usado alrededor de 74 veces en la Biblia. Cuando vi este número dije, creo que es una palabra que vale la pena investigarla. Y evidentemente resultó ser una palabra muy potente. 71 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc, que actúa como una nota musical o litúrgica para indicar una pausa, interludio o reflexión de lo que sucedió. La Septuaginta, ¿sí?, que es básicamente la primer traducción de la Biblia del hebreo al griego, como saben, ¿verdad?, hubo esta necesidad, lo traduce como diapsalma, ¿sí? Diga conmigo, diapsalma, ok, que sugiere un cambio de ritmo, melodía o un momento para meditar profundamente en el texto cantado antes de continuar. Es decir, es como ese salmo, ¿verdad?, que los leemos, ahorita vamos a ir abordándolos, pero si se fijan, terminaba de decir algo tan potente. Muchas de las veces era un salmo tan eterno, tan divino, tan profundo, y ¿cómo terminaba? Selah. Es como para equilibrar esa potencia, pero a la vez era para afirmar
y a la vez era para poner una pausa, para poder meditar. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué acaba de suceder? Los salmos, siento que hasta la actualidad, ¿verdad? Nos encantan, nos gustan, pero es importante remarcar esto. Los salmos sabemos que fueron escritos en momentos de caos, ¿sí? Todos están de acuerdo en eso. Los salmos fueron como un bálsamo en esos momentos de batalla, de guerra, de preparación para las batallas que había. Entonces, ciertamente esta palabra ayudaba a compensar un poco, ayudaba a reflexionar en lo que había sucedido. Entonces, este término es el más conocido, ¿verdad? Y quise iniciar con este. Es literal, ¿verdad? Es como una pausa musical o litúrgica. Ahorita pudimos ver en la alabanza, ¿verdad? No es lo mismo que nuestro hermano Hugo vaya y luego entra otra alabanza y se siente, ¿verdad? Es como que ¿qué está pasando, no? No hay armonía. Entonces, Selah es una pausa musical o litúrgica que nos ayuda a reflexionar en lo pasado, pero a la vez, si lo tomamos literal como en la música, es una preparación. Son como esos acordes de preparación que haces, Hugo, ¿eh? Para iniciar, quizá hacer un puente, quizá para entrar a otra alabanza, quizá para subir de tono, quizá para remarcar. Como han visto, Hugo, muchas de las veces nos ayuda, ¿verdad? A los cantantes cuando a veces no cantamos tan bien, y él es como que mete, ¿verdad? Un interludio musical, como que mete un cel ahí para decir, oh, esto acabamos de cantar, ¿sí? Y particularmente digo, a mí me encanta, ¿verdad? La armonía de la guitarra, y no sé usted, pero es como si remarcara eso que ya cantamos, ¿no? Ahorita que decíamos, cuán grande es Dios, pero ciertamente no nos damos cuenta, porque a lo mejor damos por hecho que nuestro hermano Hugo nos ayuda con la armonía, pero ciertamente profundiza un poquito más la armonía de lo que acabamos de cantar. El Selah es eso. También el Selah es una pausa para reflexionar, lo decíamos. También se interpreta como una pausa espiritual para que el oyente o lector se detenga, medite sobre el significado de las palabras y se prepare para lo que viene. Esto es completamente bíblico. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor nos pide que estudiemos su palabra, no nada más que la leamos, sino el Señor nos invita a que la escudriñemos. Y escudriñar ciertamente es eso. Es lo que ya hemos leído, decir, ¿qué acabo de leer? Y no sé si le pasa, pero cuando leemos con entendimiento, toma una potencia que entra dentro de nosotros y decimos, wow, esta palabra es para mí, ¿no? Por eso muchas de las veces decimos, lo que acabo de leer es para mí. Pero es porque lo hacemos ¿con qué? Con un entendimiento. Entonces el Señor ciertamente, Él busca, ¿sí?, personas con entendimiento, que sean conscientes de lo que escuchan, que sean conscientes de lo que hablan, que sean conscientes de lo que cantan, que sean conscientes de lo que viven, ¿sí? Y ahorita vamos a ir aterrizando este tema. El énfasis y conclusión de esto, ¿verdad?, inicial, funciona de una manera similar también a un amén al final de una sección, haciendo hincapié en la importancia del texto que acaba de pasar. Lo decíamos, ¿verdad? Darle como protagonismo a lo que acaba de pasar. También, ¿verdad? Otro pensador cristiano dice que es levantar o alabar. Dice, algunos estudiosos sugieren que deriva de raíces hebreas que significan levantar la voz a los instrumentos en alabanza. No sé cuántos de los presentes han estado en un concierto, no sé, en una orquesta filarmónica, que de pronto hay esos crescendos, ¿no? Esos aumentos de intensidad. ¿Y cómo se siente? Es algo que, sí, ¿verdad? Sientes como que la armonía se conecta, pues porque pues ciertamente tenemos sentidos, ¿verdad? Entonces, también es como un crescendo. Es como de ir de lo menor, ¿verdad?, a remarcarlo. Y para ir aterrizando, ¿verdad?, a lo que vamos a hablar, es también un llamado a la intimidad. Algunas interpretaciones sugieren que es un llamado a detenerse en la presencia de Dios, para reflexionar sobre la experiencia espiritual y buscar una mayor intimidad con Él. Ciertamente, ¿verdad?,
Ese es el significado de esta palabra. Si bien habla desde la música, pero también es una invitación a detenernos para buscar una intimidad con Dios. Creo que el Selah es una pausa necesaria a esa vida tan rápida. Si les soy sincero, Guadalajara a mí me parece una ciudad muy rápida. Yo vengo de Vallarta, ¿verdad? Para los que no saben. Y Vallarta, pues ya se imaginará, ¿verdad? Es pura playa, ¿sí? Si acaso el calor es lo que nos mantiene en estrés. Pero sí es otro ritmo, es una ciudad pequeña y aquí es rápido. Cuando llegué sentía que le caía mal a todos en el tránsito, ¿no? Todos me aventaban los trailers y híjole, me sentía, no sé, sentía que me abordaba, ¿no? Entonces, el Selah también, en el contexto de la oración, en Habacuc 3 dice, es una oración en forma de salmo, y el uso de Selah subraya el cambio de una queja a una alabanza confiada en el poder de Dios. De una queja a una alabanza confiada en el poder de Dios. Entonces, Selah, para recapitularlo con usted, espero que no lo esté confundiendo, ¿sí? Pero Selah es el llamado a una intimidad. Es una pausa para usted, para mí. Es una invitación a decir, hey, detente. ¿Pero para qué? ¿Para entonces detener mis propósitos en Dios? No, al contrario. Es para detener mis propósitos para que sean los propósitos de Dios. Selah es eso. Es decir, entro a una intimidad donde mis propósitos me atrevo a ponerle pausa. Y miren, dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos muchas ocupaciones. Y es importante recordar que entre más ocupaciones no significa más espiritualidad, ¿correcto? Y aquí me gustaría recordarles a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, Lázaro. En la palabra de Dios dice que Lázaro era un amigo íntimo de Dios, ¿no? Era un amigo de Dios. Y él era amigo de Dios, sin ser un apóstol, ¿cierto? Sin tener un cargo, incluso dentro de la iglesia. Sé que después, ¿verdad? Más adelante en la palabra también dice que todos los discípulos pues los llamaba amigos. Pero Lázaro era su amigo desde antes de ver, ¿verdad? O de seguir con el ministerio. No digo que están mal los cargos, no. Al contrario, creo que es un equilibrio perfecto buscar la intimidad de Dios y obedecer su llamado. Pero creo que lo que busca Dios de nosotros es un Selah, es decir, un momento de pausa, un momento de intimidad, un momento de disponernos nosotros ¿a qué? A escucharnos otra vez nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, Selah es una invitación a callarnos nosotros para que sea la voz de Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Continuando, ¿verdad? Selah en Habacuc, capítulo 3, versículo 3 dice de esta manera, dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Y esta descripción describe la venida majestuosa de Dios. La pausa permite meditar en su presencia imponente. Y es lo que le decía, muchas de las veces, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos, no digo que todos, ¿verdad? A mí me llegó a pasar, hasta de una manera literaria, decir, quiero ese conocimiento, ¿no? Así como en aquel Areópago, ¿no? Si recuerdan cuando llega Pablo y, oye, ¿qué es eso? Y a veces lo queremos apreciar así, la Biblia, es un libro más, es literatura más, y no, es poder de Dios, amén. Y la invitación, ¿verdad? Es decir, hey, detente, ¿qué acabas de leer? En este versículo se medita en la presencia y lo imponente que es el Señor. Hay otro versículo en Habacuc también que dice, abriste la tierra con ríos. Y esta se usa tras describir el poder de Dios sobre la naturaleza. Hay otro versículo que dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Es una pausa para reflexionar sobre la victoria de Dios y su justicia. ¿Se da cuenta?
No puede ser coincidencia que la palabra Selah se encuentre en esos momentos, ¿verdad?, exactos de esa palabra. Es una pausa para reflexionar sobre la victoria, sobre la imponencia, sobre lo eterno, sobre lo divino. Y podemos aquí hablar, ¿verdad?, de un montón de cosas y atributos que tiene Dios. En el significado y contexto, la pausa y reflexión, la interpretación más aceptada es un llamado a pausar y pensar en eso, o meditar profundamente en el texto anterior, ¿sí? Si bien, ¿verdad?, hablábamos ahorita un poquito de lo caótica que es la ciudad, y no nada más esta ciudad, creo que el mundo en general, ¿verdad? Creo que incluso somos bendecidos en no estar en guerra, ¿verdad? Amén. Creo que el Selah es un contraste al ruido. En medio de la adoración a la lectura de los salmos, Selah funciona como un botón de pausa para escuchar la voz de Dios y dejar que su mensaje penetre en el alma. Lo decíamos ahorita, es ese botón, ¿no? Sí, ya, haz él, ya, silénciate tú, silencia tus preocupaciones, silencia ese estrés, silencia esa ansiedad, ya, ven y descansa a los brazos de Dios. Selah es la palabra. En Salmos, ¿verdad?, también hay un ejemplo. Hay varios ejemplos, ¿verdad? Voy a decir nada más algunos. Salmo 24:10 dice: ¿quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es Rey de la gloria, Selah. Y aquí la invitación es a meditar otra vez ¿en qué? En la grandeza de Dios. Y la próxima vez, ¿verdad?, que lea estos salmos, lo invito a que lo lea en la Biblia, porque Selah viene en la Biblia. Esa palabrita chiquita, pequeñita, pero tan potente, ¿no? Y muy bien, para abordar el tema, antes de que me gane el tiempo, muchas de las veces vivimos una vida rápida, sin pausa. Queremos todo para allá, y si es posible lo queremos para ayer, ¿no? Ciertamente muchas veces queremos mantener nuestra vida ocupada, llena de activismo, emocionalismo efímero, conseguido sin esfuerzo, lo cual es sin un propósito determinante. Dios nos ha llamado a nosotros a ser determinantes, ¿cierto? No a llenarnos de ocupaciones sin sentido, sin propósito. Dios quiere de nosotros y de cada uno de nosotros, indistintamente el ministerio que tengamos o los dones, porque como bien sabemos están los ministerios y está el ministerio, que es para todos, ¿cierto? Dios quiere que nosotros obedezcamos y le demos ese silencio al ruido. El mundo y su ruido está lleno de afanes, preocupaciones, premuras, viviendo una vida veloz con respuestas precipitadas, mientras que Jesús en su silencio y calma ofrece ¿qué? ¿Astucia? No. Jesús ofrece sabiduría y Él ofrece determinación. Pero se ha dado cuenta de que la astucia a veces puede ser más rápida. Incluso las respuestas astutas pueden ser contestadas así. Pero las respuestas sabias tardan en construirse, ¿correcto? Las acciones sabias tardan en construirse. Dentro de nuestra vida existen cotidianidades dentro y fuera de la iglesia, y en ocasiones creemos estar haciendo lo correcto dentro de nuestra propia sabiduría, yendo a toda marcha pero sin orden, diciendo sí a todo, ¿no?, pero sin entendimiento, tomando compromisos pero muchas de las veces sin responsabilidad. El Señor nos llama a tener responsabilidad, a tener compromiso. No nada más a llenarme y llenar la agenda y decir, estoy ocupado en las cosas de Dios, ¿no? Soy un hombre de Dios porque estoy ocupado en las cosas de Dios. No se subestima ningún ministerio, no se subestima ninguna actividad, porque el Señor lo que mira es nuestro corazón. Y ahorita hablábamos, ¿verdad?, al inicio de esto, que el Señor lo que quiere es intimidad. Yo puedo tomar una escoba y si yo en lo íntimo estoy bien con el Señor, se va a agradar de eso. Pero si yo en lo íntimo estoy descuidándolo y no tengo ese espacio de pausa para que sea el Señor el que hable, y me pongo acá, ¿verdad?, tomando otra posición, pero mi intimidad está descuidada, tengo mis dudas.
No soy quien, ¿verdad?, para decirlo, pero tengo mis dudas de qué puede ser más grato para Dios. La palabra de Dios habla de que Él busca un corazón contrito y humillado, sobre todo, ¿no? Jesús nos enseña la importancia de pausar y escuchar para la toma de cualquier decisión. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de lo mucho, ¿verdad?, que Jesús nos ha enseñado. Y encontré, ¿verdad?, que para eso, ¿verdad?, dice, como la pausa es necesaria para un momento de intimidad con Dios. La Biblia describe que Jesús pasó toda una noche orando en intimidad para tomar una de sus mejores decisiones, la cual fue elegir a sus discípulos. ¿Cuántos recuerdan esa cita? Él no nada más se paró, ¿verdad?, en ese lugar y dijo, pues yo soy el que soy. Jesús nos enseña, siendo Él todopoderoso, teniendo toda la deidad. Creo que el primer ejemplo es la humildad de decir, Señor, te necesito. Creo que el primer ejemplo es decir, necesito un selah, necesito una pausa. Quizá, ¿verdad?, ahorita podemos decir, pues yo voy bien, hermano, todo va bien, todo va fluyendo bien. Realmente pareciera que no necesito detenerme en más, necesito más actividades. Dígame en qué le sirvo. Pero Jesús nos enseña que es mejor pausar a veces. Y si bien, ¿verdad?, el título es escucha, detente, medita y actúa. Ahorita estamos en esta parte, ¿verdad?, de escuchar. Si bien, ¿verdad?, bueno, en la parte de detente hay una cita bíblica que me encantó, es en Jeremías capítulo 6 versículo 16, y dice de esta manera, dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. ¿Se dan cuenta? Aquí Jeremías nos invita, le invitaba, ¿verdad? Él como un profeta decía, hey, deténganse. ¿Qué quiere decir? Que no siempre cuando estamos avanzando, ¿no?, y voy a hacer esto, quiere decir que está bien. Por eso ponía el ejemplo del carro, ¿verdad?, de lo que me pasó la semana pasada. No porque mi carro me ayudó a llegar a mi casa, significa que mi carro está bien. Y yo sentía que vibraba, ¿no? Mi esposa decía, oye, ¿qué le pasa al carro? Y muchas de las veces así estamos. No porque podamos, ¿verdad?, a veces completar ciertas actividades. Hace tiempo, ¿verdad?, decía Abdi en una de sus predicaciones, a veces estamos ahí agarrados con la pura gracia del Señor, ¿verdad?, todo el tiempo, o por las oraciones de los abuelitos, decía, ¿no? El Señor nos invita a detenernos. Detenernos suele causar ansiedad, ¿cierto? Y más cuando somos muy hiperactivos. ¿Cuántos de aquí son hiperactivos? ¿O se consideran hiperactivos? Ok. Dice Hugo que Job. Sí, yo lo dudo un poco. A veces detenernos nos causa ansiedad, ¿cierto? A todos. A mí me pasaba. Y puedo decir que estoy tratando todavía con eso. En el trabajo quería resolver todo inmediatamente. Era de las personas que decían, no quiero tener pendientes, lo quiero resolver ya. Queremos estar ocupados no por gusto, sino por costumbre. Muchas de las veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces queremos estar ocupados porque decimos, si no me aburro, ¿cierto? El Señor no quiere esas personas. Yo lo viví personalmente. El Señor quiere a alguien ocupado, pero con una determinación. No ocupado nada más de decir, no tengo nada que hacer y ahorita lo hago. Creemos que la prisa, no con propósito, sino por temor al estar desocupados. A veces nos da miedo eso, ¿verdad? Porque creemos que la prisa acelera la respuesta. ¿A cuánto les ha pasado eso? Creemos que apresurar va a acelerar una respuesta de algo. Como si fuera un trámite en el INE o como si fuera un trámite, ¿verdad?, de ahí en el municipio. Dios no funciona de esa manera. De hecho, el Señor, ¿verdad?, lo que dice es ríndete.
ríndete a mí, yo me encargo de todo. Y ha sido algo tan complicado para el ser humano, porque el ser humano dice, no, yo estoy empoderado, yo puedo hacerlo todo. Sí, pero con el Espíritu Santo. Sí, pero guardando silencio para que sea el Señor el que hable a través de nosotros. En ocasiones nuestra vida está llena de emocionalismo efímero y situaciones que postergan los planes de Dios. Esto es algo irónico, ¿verdad? Porque pensamos que estamos completando todo, así como si fuera un jueguito de Candy Crush, ¿eh? Por ahí lo decíamos el otro día. Y decimos, pues yo ya tengo todos estos objetivos completados, ya me toca, ya es mi momento. Pero a Dios y a la gracia de Dios, pues se la dejamos hasta el final, ¿verdad? Detente, hermano. ¿Para qué? Para escuchar. Ese es el segundo punto. Oír es la capacidad involuntaria de percibir un sonido. Escuchar es la acción consciente, voluntaria y activa de prestar atención. Para comprender, oír es pasivo y escuchar es activo. Si bien ahorita podemos oír los equipos de aire, ¿verdad? Involuntariamente, pero lo estamos oyendo. Pero escuchar es decir, ¿qué está diciendo este hermano? Escuchar, ¿verdad? Con determinación, decir, a ver, quiero comprender lo que está diciendo. Entonces, para esto me apoyé, ¿verdad? En la palabra Shema, que es una palabra hebrea. ¿Por qué? Porque en la Biblia sí vemos muchas veces oír, pero oír es de la traducción del Shema, y Shema es lo más parecido a escuchar. Y ahí le va. Significa mucho más que percibir un sonido. Implica escuchar activamente, prestar atención, entender, y luego ahí viene la acción, la parte donde a veces nos quedamos, y obedecer. Muchas de las veces nosotros nos quedamos en la parte de, ya lo escuché, ya escuché la palabra de Dios, ya le puse atención al pastor, al predicador, al que vino, entendí incluso lo que dijo, pero tomamos acción de eso, de esa palabra, es decir, la apropio a mi vida. A veces nos quedamos ahí, ¿verdad? Y el que pierde pues la bendición ciertamente es aquel que escuchó, que lo entendió y no lo puso en acción. En Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis mi voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas nuestros corazones. Es decir, si ya escuchamos la voz de Dios, yo comprendo que a veces es difícil, ya lo decíamos ahorita en el primer punto, detenernos. Es complicado detenernos, porque aparentemente sentimos que todo va bien, pero en la intimidad nosotros decimos, no, realmente algo no anda bien. Muy bien, ya nos detuvimos, ya cedimos a detenernos. Ahora estamos en la parte de escuchar su voz. ¿Cuántas de las veces nosotros endurecemos nuestro corazón? Es decir, ¿cuántas de las veces no sensibilizamos nuestro corazón a Dios? Y es por eso que a veces, aunque nos detuvimos, nos quedamos en esta parte, porque no nos sensibilizamos a Dios, porque no entramos ese momento de intimidad con Él. Entonces el Señor, ¿verdad?, no termina de completar su obra, no porque Él no quiera, sino porque muchas de las veces nosotros lo detenemos. Voy a tratar de avanzar muy rápido porque me queda muy poco tiempo. En un mundo que exige rapidez, Jesús nos llama a escuchar. Callar para escuchar es una virtud necesaria en el cristiano. Callar para escuchar es una virtud necesaria para el cristiano. Dios está siempre presto para oírnos, siempre está presto a Él. Amén. Siempre está presto para oírnos, pero nosotros estamos prestos para escucharlo a Él. La pausa para escuchar su voz nos vuelve más sensibles a Él, hermano. Y seguramente, ¿verdad?, los que han pasado por todo esto nos dirán que sí. El tercer punto, y ya para ir, ¿verdad?, cerrando, medita en lo sucedido y reflexiona en el porvenir en Dios. Es decir, ya te detuviste, ya escuchaste, gracias a Dios, pero ahora medita en lo que acaba de suceder. Es decir, wow, la gracia de Dios me alcanza todavía. ¿Pero para qué? Para pensar en lo que viene. Es decir, somos humanos.
Damos gracias a Dios por lo que pasó, damos gracias a Dios por lo que está pasando ahorita, damos gracias a Dios por el pasado, por el presente, pero el Señor nos invita a confiar en Él, en el porvenir. Las pausas con meditación silencian nuestros miedos y fracasos, cimentan nuestras raíces en fe y perseverancia. La meditación nos enseña sabiduría, nos ayuda a descansar en la paz de Dios. Amén. Selah no es solo una pausa, hermano, y es lo que trataba, ¿verdad?, de explicarlo al principio. Es reflexionar en lo pasado y presentar con determinación lo venidero. ¿Pero a qué? ¿A la voluntad de quién? ¿Otra vez de nosotros? Pues no, ¿verdad? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Ya pasé por esta parte. ¿Qué sigue? Último punto y cerramos. El Selah ciertamente tiene una causa, pero también tiene un efecto. El Selah ciertamente es esa pausa, lo vamos a decir otra vez, litúrgica, que ahorita lo hablábamos con la música, pero tiene un motivo para tomar una acción. Quizá en esa acción, ¿verdad?, litúrgica, musical, va a entrar Hugo con todo, nos va a hacer un solo, va a honrar a Dios con su guitarra. Es decir, el Selah es una preparación para lo que va a venir. Es decir, de nada nos sirve hacer todo lo demás si usted y yo no tomamos acción de todo esto, lo que el Señor ya hizo con nosotros. No tengamos miedo al silencio ni a pausar para presentarnos ante Dios, porque en la intimidad de nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y esto está en 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 19, y dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La invitación es: tengamos un momento de adoración, tengamos un momento de intimidad, tengamos un Selah. Quizá vamos a necesitar muchas pausas en nuestra vida. Si son necesarias, qué bueno. Las pausas, ya dijimos que no son malas. Como conclusión es: detente. El Señor quiere hablarte, hermano. El Señor quiere hablarte hoy. No es dejar de hacer algo solamente para detenernos, sino escuchar y obedecer a los propósitos de Él hacia con nosotros. Para esto hay que tener una plena disposición, un corazón dispuesto, para entonces pedirle al Señor: ¿qué quieres que oiga hoy? Y hoy miércoles, ¿verdad? Me refiero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que oiga hoy? Si bien yo hago una pausa, la realidad es que no sé qué es lo que vaya a venir para mí, pero yo hago una pausa con determinación, confiando en ti. Invito al ministerio de alabanza, si me ayuda. El Selah no es hablar nosotros, hermanos, es darle la libertad al Espíritu Santo en lo sucedido y en lo que vendrá. Si bien, verdad, la palabra pues suena interesante, a mí me sonó muy interesante, pero en el escudriñar la palabra encontramos potencia del Espíritu de Dios. Es darle la libertad al Espíritu Santo en lo sucedido y en lo que vendrá, para que sea el Señor el que hable, hermano, para que sea el Señor el que dicte, y no ya nosotros ya nos equivocamos. Un Selah le da un silencio a todo el ruido que en ocasiones incluso generamos nosotros, un caos del cual perdemos el control. Un Selah es confiar que Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Cuántos dan honra y gloria a Dios por esta palabra? Selah es un silencio en nuestra vida, hermano, para que sea la voz de Dios la que hable. Los invito a ponerse de pie. Y termino con un salmo que dice: hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Selah. Quizá esto, ¿verdad?, es una afirmación de verdad. No lo sé, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos afirma. Si en esta palabra nos ayudó y quizá comprenderla,
Pero la disposición a lo eterno, hermanos, es necesario. La disposición a lo divino es necesario para que nuestra vida sea transformada. Es importante obedecer esto, pero obedecerlo en acción. Hay que poner acción cada momento de contemplación que tenemos, de reflexión, que no nada más se quede ahí, hermano. Es importante ponerlo en práctica. Amén.